Buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy ya es lunes 13 de septiembre, estamos ya casi a puertas de llegar a la mitad de este mes e iniciamos hoy una nueva semana de la mano del Señor, pidiéndole que nos bendiga, que esté con nosotros, que este lunes sea especial. Terminamos este día como nos encanta hacerlo a usted y a mí, meditando en la palabra del Señor. Hoy les traigo una meditación en el libro de Job para que juntos terminemos esta noche de la mano del Señor, pero primero le voy a pedir que me acompañe a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu compañía. Te pedimos que tu palabra traiga el descanso que necesitamos para este día, para terminar este día de tu mano, que tu palabra traiga las respuestas que necesitamos, que tu palabra provea del conocimiento de tus propósitos y de tus caminos para nuestra vida, para caminar en esta semana conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, les traigo una meditación en el libro de Job, terminando el libro de Job en el último capítulo de Job, el capítulo 42. Todos conocemos más o menos muy bien la historia de Job, ¿cierto? Job era un hombre que lo tenía todo, pero que por una desafortunada conversación en el cielo entre Dios y Satanás, Job lo pierde todo. Y Job empieza en ese camino de duelo, de perder a sus seres queridos, de perder su salud, de perder sus posesiones materiales. Job empieza en ese camino a buscar al Dios al que tanto buscaba, adoraba, le hacía sacrificios, lo empieza a buscar, pero ya desde su necesidad y desde la problemática que está viviendo. Al final, en el capítulo 42 de Job, Job reconoce que muchas de las cosas de las cuales habló después de su pérdida fueron desde su dolor y que se equivocó en muchas de esas cosas que dijo. Y lo va a reconocer de la siguiente manera. Vamos a leer Job capítulo 42 y les voy a leer los versículos del 3 al 5. Dice: ¿quién es este? Has preguntado, Dios le ha preguntado a Job, ¿quién es este que sin conocimiento oscurece mi consejo? Y Job le dice, ante esa pregunta que Dios ha hecho, Job dice: reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender. Que no alcanzo a comprender. He hablado de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Versículo 4. Además Dios le dijo a Job: ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Y el versículo 5 termina la reflexión de Job diciendo: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, y por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Job era un hombre que la Biblia dice desde el capítulo 1, era un hombre recto, era un hombre justo y era un hombre que buscaba a Dios. En Job no había falla, y eso es lo que le dice Dios a Satanás. Has visto a mi siervo Job, no hay en él falla alguna. Y allí comienzan los problemas de Job, cuando Satanás le pide permiso a Dios para quitarle sus cosas, y le quita sus propiedades, y le quita la vida de sus hijos. Y después Satanás le va a pedir el permiso a Dios para deteriorar su salud, y Dios le dice que no le quite la vida. Después de todas esas cosas que Job vive, que realmente no fueron culpa de Job, Job no hizo absolutamente nada para merecer todo lo que había pasado, Job no había pecado. Job empieza en un camino de reflexión y 4 de sus amigos están allí, pero es muy poco lo que le ayudan. Tratan de defender a Dios y Job trata de encontrar delante de Dios cara a cara para que Dios le dé a él las razones de por qué está pasando lo que le está pasando y que lo vea como una persona justa. Después de todo eso, reconoce Job que habló de cosas que no alcanzó, que él no había alcanzado a comprender.
ese reconocimiento de Job, de un hombre que era justo, de un hombre que amaba a Dios y de un hombre que buscaba a Dios, pero que en medio de su dolor llegó a hablar de cosas que no alcanzaba a comprender. Debemos de cuidarnos y pedirle a Dios, porque cuando alguien está en algún aprieto, en alguna necesidad, nosotros somos como los amigos de Job y a veces como Job, creemos que sabemos todo acerca de Dios y a veces estamos hablando de cosas que no alcanzamos a comprender. Muchas veces el mejor acompañamiento para el dolor, para los problemas y para las dificultades de otras personas es el silencio, la oración, el buscar a Dios. Cuando tenemos un problema inmenso, buscar a Dios. Cuando no vemos solución, buscar a Dios y no suponer que sabemos todas las cosas. Y Job dice, hablé de cosas tan maravillosas, las cosas de Dios son tan maravillosas, sus propósitos son tan maravillosos que no alcanzamos a comprender. Pero lo más bonito de la reflexión final de Job es cuando en el versículo 5 él reconoce que había oído hablar de Dios, pero que realmente no lo conocía. Y dice, ahora, después de haber pasado por el dolor, después de haber cuestionado a Dios, después de haberle dicho a Dios que él era una persona injusta porque le estaba dando a Job algo que Job mismo decía que no se merecía, él dice, ahora con mis propios ojos te veo, ahora te conozco. Todo ese caminar y todas esas fallas que Job cometió en el camino hicieron que Job conociera muchísimo más a Dios. Debemos de aprender de los errores. Nosotros sabemos eso, pero en ese caminar a través de los errores que tenemos en la vida y que debemos de caminar, debemos también de buscar aprender de Dios y conocerlo cada día más. Y Job dice eso. Reconozco que en la época, Job está hablando de una época en la que Job dice, le ofrecía un sacrificio todos los días a Dios, no solamente por sus pecados, sino por los posibles pecados de sus hijos. Era un hombre que buscaba continuamente a Dios. Pero dice, de esa época de oídas había oído hablar de ti. O sea, era como algo lejano, alguien me lo presentó, pero ahora te conozco, ahora te veo personalmente. Y esas cuestiones tienen que hacernos volver nuestro rostro a Dios y conocerlo, como dijo Job, con nuestros propios ojos. Y finalmente Job termina arrepintiéndose y retractándose de todo lo que había hablado en contra de Dios, diciendo que Dios era un Dios injusto porque él no se merecía nada de lo que le estaba pasando. A veces consideramos que muchas de las cosas que pasamos no las merecemos, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que Dios está haciendo? ¿Qué era lo que Dios quería hacer? ¿Cuál era el plan de Dios? Y lo conocemos solamente al final del libro de Job, en los últimos versículos, cuando dice Dios bendijo muchísimo más a Job en sus últimos años que en los primeros. Le dio 17 hijos, le dio un montón de ovejas, de camellos, de bueyes, de asnas, le dio muchísimo más, lo prosperó mucho más. Y ahora con la bendición de conocer, como decía Job mismo, a Dios con sus propios ojos. Que las dificultades, los problemas y a veces cuando creemos que Dios está siendo injusto, nos lleven a conocerlo y a entender que hay planes y hay propósitos de Dios que no entendemos. Pero debemos de confiar en que Dios nos está pasando por las dificultades con propósitos más grandes. Como los de Job, dice, al final de sus días lo bendijo muchísimo más que en sus primeros días. Con esa reflexión de Job que me encanta, lo voy a invitar a que oremos y le demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y por llevarnos a entender que las dificultades que pasamos, así como Job, más allá de buscar la razón de por qué estamos pasando la dificultad, es cómo podemos conocerte más a ti en medio de las dificultades que atravesamos y entender y confiar con fe en que tú tienes propósitos que son más grandes, que son más altos, en que tú has planeado algo para nosotros y en que tú lo vas a cumplir, que tú nos vas a dar de tu bendición, que tú nos vas a seguir guardando, cuidando, como lo haces hasta el día de hoy, aún en medio de las dificultades y en medio de los problemas. Te damos gracias y te pedimos, cuídanos,
sigue guardándonos como hasta el día de hoy, sigue guardando nuestra salud y que esta semana que hoy empezamos, hoy lunes, sea una semana llena de tus bendiciones y sea una semana que caminemos de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, iglesia, que el Señor los bendiga. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana de la mano del Señor. Hasta luego.